Iglesia Casa Manantial, muy buenos días a todos los que nos están acompañando allí desde su casa eh, en este devocional, este tiempo de intimidad con Dios. Yo quiero invitarle que por favor usted que está allí me acompañe allí a la escritura. Esto se titula ¿Cómo confiar en las promesas de Dios? ¿Sí? Y antes de realmente responder a esa pregunta, ¿cómo podemos confiar? Lo primero que debemos saber sobre las promesas de Dios es que precisamente confiar en las promesas de Dios nos llevan a la justicia. Ahora, ¿cómo es esto? Dios prometió, hablando de Abraham, un poquito el padre de la fe, Dios promete a Abraham que sería padre de muchas naciones. Él creyó y obedeció. En Génesis capítulo 15, versículo 16, por aquí lo tengo para que lo leamos todos juntos. Dice la palabra de Dios. Libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6, perdón. Estamos en Génesis, capítulo 15, versículo 6. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Está hablando precisamente de Abraham, el protagonista de esta mañana. Dios sale al encuentro de Abraham en un momento en que éste estaba dudando de las promesas de Dios. Dios vio a Abraham, se acercó a él y le habló con gran ánimo. También en Génesis capítulo 15, versículo 1, dice la palabra de Dios allí. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Una hermosa palabra que viene de parte de Dios a Abraham en un momento muy apropiado. Y allí, hablando de Abraham, en su vejez, Abraham se centró en lo físico, lo que sus ojos podían ver, lo que su mente podía comprender. Y Dios le promete hacer de él una gran nación. Pero no había un problema, era que no tenía hijos. Dios le asegura a Abraham, que le daría un hijo. En Génesis 15:5 le dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora, sin ningún cambio de circunstancia, la escritura dice que Abraham creyó al Señor. Él creyó que Dios haría lo que dijo que haría. Y eso es fe. Y Dios pues respondió a la fe de Abraham, acreditando como justicia la posición correcta con Dios como su recompensa. Justicia es la posición correcta que tenemos con Dios. Ahora, justicia es una palabra muy importante para nosotros, ya que dice que somos contados como justos por creer en Cristo. La palabra de Dios allí está, usted puede buscar en 2 de Corintios 5:21, Romanos 4:6, también habla de esto, ¿sí? Tanto el griego como en el hebreo, la palabra está llena de significado. Parte de su significado es hacer lo que es correcto, es decir, obedecer a Dios y hacer justicia en el mundo. La segunda parte de su significado, igualmente relevante, es la connotación de tener un derecho legal ante un juez. Ambos significados, estos dos significados son inseparables en el sentido bíblico de la palabra. Al igual que el caso de Noé, recuerda usted allí a Noé también, la justicia o la posición correcta ante Dios, ya lo dijimos, no significaba que Abraham fuera una persona sin pecado. No significaba que fuera perfecto, simplemente era una persona que confiaba en el Señor. En Romanos capítulo 4, versículos 4 al 6, también dice allí la palabra de Dios. Permítame, la leemos allí. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahora, mire lo que dice allí la palabra de Dios en Romanos, y es que
la palabra de Dios dice que esta misma situación se aplica a todos los hombres y mujeres, a todos aquellos que confían en el Señor. Describe lo que significa para ti y para mí poner nuestra confianza en el Señor. Los caminos de Dios no han cambiado a lo largo de estos miles de años. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Confiar en la palabra de Dios, confiar en sus promesas, no nos hace tal vez, como algunos piensan, locos por estar creyendo en palabras allí escritas por un libro. No, lo que dice la palabra de Dios allí es que confiar en estas promesas nos llevará a la justicia. Y la clave de todo esto es la fe. Abraham fue rebautizado por Dios como Abraham, debido a la fe de Abraham, para creer que Dios haría lo que había prometido. Lo haría padre de muchas naciones. La fe no significa que nunca dudemos o tengamos preguntas. Y en eso quiero ser muy claro. De hecho, si vemos a Abraham, él comenzó inmediatamente a preguntar a Dios cómo sería posible estas cosas de las que hablaba. E incluso en una ocasión se ríe de otras cosas que Dios había prometido. ¿Alguna vez has dudado de Dios o le has preguntado a Dios por qué suceden cosas difíciles? ¿Cómo fueron respondidas tus preguntas o tus dudas? Las promesas de Dios son eternas y son inmutables. Y yo estoy en esta mañana aquí para recordártelo. Las promesas de Dios son eternas, son inmutables, no fallarán porque Dios no puede fallar. Así que podemos creer al enemigo o podemos creerle a Dios. Podemos sucumbir a las mentiras, apoyarnos en la verdad. En el jardín, allí el jardín del Edén, Adán y Eva eligieron creer a las mentiras del enemigo. Noé y Abraham, que después se llamó Abraham, en cambio eligieron creer a las verdades de Dios. Aunque no olvidemos, que Noé y Abraham no eran perfectos. Las veces que Noé y Abraham no siguieron a Dios y se equivocaron en su camino, Dios envió también duras consecuencias como el resultado de sus malas decisiones. Elegir la mentira y la autosatisfacción conduce a consecuencias negativas. Elegir la verdad y la humildad conduce a las bendiciones y a la plenitud que promete la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque cuando elegimos creer en mentiras, caemos en manos del enemigo. Escuchamos la voz del diablo en lugar de la de Dios, por lo que él determina quiénes somos, nuestro camino, incluso nuestro destino. Cuando confiamos en nosotros mismos o en otros por encima de Dios, corremos el riesgo de alejarnos tanto de Dios que olvidamos su corazón, su bondad, su amor. Olvidamos que los mandatos de Dios son buenos, que sus propósitos son buenos, que Él es bueno, que tenemos un Dios que es bueno. Confiando en la palabra de Dios y obedeciéndola es donde encontramos nuestro verdadero y también nuestro duradero significado, nuestra satisfacción y tu seguridad, nuestra seguridad. En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, de inseguridad aquí en nuestra ciudad, de todas estas leyes que se han levantado en contra de la vida también aquí en nuestra nación, todos estos rumores de guerra y destrucción que se han levantado en el mundo entero, ¿dónde podemos estar más seguros si no es en la palabra de Dios? Abraham vivió bien esto. Dios había prometido convertirlo en una gran nación, pero Abraham se encontró sin hijos. Ahora, ¿cómo podía cumplirse la promesa de Dios sin herederos? ¿Era Dios realmente digno de confianza? Dice la palabra de Dios que Abraham clamó a Dios con desánimo. Dios se acerca a Abraham y le asegura amablemente que le daría un hijo. Le recordó a Abraham sus promesas.
La escritura dice que Abraham creyó en el Señor sin ninguna prueba visible, sin que Sara estuviera embarazada. Abraham le tomó la palabra a Dios. Él decidió creer que Dios haría lo que dijo que haría. Y esto, mi amigo, mi amiga que me está escuchando en esta mañana, es la esencia de la fe. Los caminos de Dios no han cambiado. Las promesas y los propósitos de Dios son eternos e inmutables. No fallarán porque Dios no puede fallar. Y cuando las mentiras del enemigo, que son el miedo, la duda, la ansiedad, la incredulidad, el desaliento, se acercan a tu vida, debemos inmediatamente llevar esos pensamientos cautivos, como dice la palabra de Dios, cautivos a la verdad de la palabra de Dios. La verdad de quiénes somos como hijos del único Dios verdadero. ¿Quién eres? Bueno, la palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1, no voy a buscarlos todos, pero dice que eres amado. Juan también dice que eres perdonado. Que además de esto eres redimido, que eres una nueva creación, que eres separado, que eres templo del Espíritu Santo, que fuiste creado con un propósito, que tienes un destino, que Dios desea bendecirte y darte gloria. Bueno, hoy vine solamente a recordarte las promesas de Dios que están vigentes para tu vida y están allí para ti. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día.